Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una Open Class del grado en Criminología. Es un placer para mí presentarles hoy a la profesora doctora Montserrat López Melero, que es profesora del grado en Criminología del UNIR, experta en perfilación criminal, derecho penitenciario, y que además pertenece al grupo de investigación del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales de la Universidad de Alcalá, donde también es doctora en Derecho. Hoy nos viene a presentar un tema que tristemente está de rabiosa actualidad, como es el del terrorismo islámico, pero además lo hace desde la perspectiva pura y dura de la criminología, de la perfilación criminal. La ponencia de hoy es el perfil criminológico como técnica de investigación en este fenómeno del terrorismo islámico. Y bueno, sin más dilación, me gustaría que comenzara Monse, porque creo que tiene algunos agradecimientos también para que los que nos están viendo, muchos de ellos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se han interesado muchísimo y así nos lo han hecho llegar por esta ponencia. Bueno, pues gracias, Sergio, por tus amables palabras. Efectivamente, sí quería agradecer en primer lugar a buenos amigos y compañeros del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional de Perú. También quisiera dar las gracias a la asistencia que me han confirmado a compañeros y buenos amigos del sur del País Vasco y compañeros y también muy buenos amigos de ERNE. Sobre todo también, bueno, pues a todos vosotros daros las gracias pues por la asistencia aquí hoy. A ver, como bien ha dicho mi compañero, voy a tratar el tema del perfil criminológico como técnica de investigación en el terrorismo islámico. Veis ahí en mi primera diapositiva el himno del Daesh, que os invito a que leáis. Si me vais a permitir que hable del Daesh, creo que las cosas hay que nombrarlas por su nombre y no como autodenominado Estado Islámico. Entonces, a lo largo de esta clase yo voy a referirme a esta organización terrorista como el Daesh. Este es el himno, Alá es grande, esta es una clara victoria del Señor del Universo, este es el califato y la sincera promesa de Alá. Esta es una victoria brillante del Señor del Universo, así que alístense en cada línea, porque este día es el día de las victorias. Repitan todos, Alá es grande, esta es una clara victoria, este es el califato y la sincera promesa. Bueno, pues con estas palabras es como se pronuncia esta organización terrorista. A ver, en primer lugar creo conveniente indicaros qué significa o qué definición le podemos dar al perfil criminológico. Se trata lógicamente de una disciplina dentro de las ciencias forenses que se va a ocupar de esas evidencias psicológicas, esa huella psicológica que va a dejar todo agresor en una escena del crimen. También la puede dejar obviamente en una víctima, puesto que la víctima no deja de ser una extensión de la escena del crimen, pero lo que pretendemos nosotros con un perfil criminológico es capturar a ese agresor que ya ha cometido el hecho delictivo. Me parece interesante que seáis conocedores de un dato histórico que marcó la necesidad de tener en cuenta esa investigación criminal. El señor que os pongo ahí es conocido como el destripador de Yorkshire, ¿vale? Este señor cometió diferentes hechos delictivos a lo largo de toda Gran Bretaña, concretamente desde el año 1969 hasta 1980. Se le condena y se le adjudica unas 15 asesinatos, incluso 5 más están todavía pues por decidir. Este sujeto iba cometiendo hechos delictivos en las diferentes ciudades de Inglaterra y obviamente cada uno de los jefes de las investigaciones que iban llevando a cabo este tipo de estudios, pues iba acumulando todo el material buscando a ver quién podía ser el agresor de todas estas mujeres que os pongo ahí. La mayoría de ellas eran prostitutas. Se da cuenta un criminólogo que podía ser, o que habría la posibilidad, Sergio, de que podría ser una persona, la agresora de todas estas víctimas, y lo pone en conocimiento de la comisaría, de los distintos jefes de policía. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando juntan toda la documentación se encuentra de que tienen una documentación que pesa 14 toneladas, de tal manera que es totalmente imposible ver cuáles son las diferencias, ver cuáles son las semejanzas y cuál es el pequeño detalle que puede vincular cada una de estas víctimas con el mismo agresor.
Por suerte encontraron esa semejanza y por suerte, bueno, fue condenado a cadena perpetua este señor. ¿Por qué explico esto? Porque perfectamente nos puede pasar lo mismo con los atentados terroristas. Ahí vemos el mapa de España, son operaciones y detenciones de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad aquí en España desde 2012 hasta abril del 2016. Vemos que las operaciones son numerosas, pero las detenciones también. Pero como vemos en ese mapa, bueno, pues son en distintos puntos del territorio español, por lo tanto resulta bastante difícil poder vincular, bueno, pues todos los sujetos que puedan pertenecer a una misma organización terrorista. De tal manera que el perfil criminal lo que nos permite es poder asociar tanto el lugar, el espacio geográfico donde se han cometido los delitos, con las personalidades, los sujetos activos que están detrás de esos delitos. Claro. Esa es la utilidad principal, o una de las utilidades. Esa es una de las utilidades. Obviamente un perfil criminológico o el informe criminológico se va a basar en diferentes análisis, siendo uno de ellos el análisis de las víctimas, el análisis victimológico, el análisis de la escena del crimen, análisis del modus operandi y el análisis del perfil geográfico. Todos ellos conjuntamente van a dar un perfil criminológico o al menos nos van a permitir dar una valoración criminológica, porque si vamos a decir que establecer un perfil criminológico de los terroristas islámicos es bastante difícil, una tarea ardua, pero yo leí una frase de un psicólogo que me ha apropiado, lógicamente sin dejar de mencionarle a él, que es Marari, donde dice que jamás podemos decir que no existe un perfil criminológico de un terrorista, sino que aún no hemos conseguido determinar cuál es ese perfil criminológico. Os voy a poner un vídeo bastante interesante para que os vayáis poniendo un poco en situación y ir desgranando cómo podemos hacer ese perfil criminológico o al menos una valoración criminológica. Every now and then, every time we have a conference, every time we invite a speaker, they always can come with the same accusations. This speaker supports death penalty for homosexuals. This speaker supports death penalty for this crime or that. He is homophobic. They subjugate women, etc., etc., etc. It's the same old stuff coming all the time. And we always try to tell them, I always try to tell them that, look, it's not that speaker that we're inviting who has these extreme radical views, as you say. These are general views that every Muslim actually has. Every Muslim believes in these things. Just because they're not telling you about it, or just because they're not out there in the media, doesn't mean they don't believe in them. So I will ask you, everyone in the room, how many of you are normal Muslims? You're not extremists, you're not radical, just normal Sunni Muslims. Please raise your hands. Everybody, mashallah, subhanallah. Okay, take down your hands again. How many of you agree that men and women should sit separate? Please raise your hands. Everyone agree. Everyone agree. Brothers and sisters. Subhanallah. So it's not just these radical sheikhs then. Allahu Akbar. Next question. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind, and that is what we should apply in the world. Who agrees with that? Allahu Akbar. Are you all radical extremists? Subhanallah. So all of you are saying that you are common Muslims, you all go to the different masajid Norway, or are you like a specific sect, like the Islam net sect or anything like that? Are you like that? No. Are you like that? Please raise your hand if you're like this extreme Islam net sect or anything like that. No one. Allahu Akbar.
How many of you just go to these normal masajids in Norway, the normal Sunni mosques? Please raise your hands. Allahu Akbar. So what's the politicians gonna say now? What's the media gonna say now? That we're all extremists? We're all radicals? We need to deport all of us from this country? Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir! 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 Bueno, pues por tanto, después de este vídeo, nosotros lo que pretendemos es establecer un perfil criminológico o al menos una valoración criminológica de este tipo de personas. No sé si os habéis dado cuenta de que no solamente existían adultos en la sala, sino que también existían menores, es decir, que se empieza una perfecta y una profunda radicalización. Si os digo que hay que hacer un perfil criminológico de este tipo de sujetos, os voy a decir que estáis en un error un poquito, bueno, importante, por así decirlo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Os voy a enseñar la última... bueno, no me funciona. La última... Que habéis perdido comunicación, esto es... Cuestiones del directo. Cuestiones del directo. A ver, bueno, decía que en esa sala, en el vídeo que os había puesto, en esa sala no solamente existen adultos, sino que también existían menores y que no podemos establecer un perfil criminológico exacto, puesto que no podemos catalogar a todos los musulmanes como pertenecientes a una organización terrorista, puesto que aquí esta ficha que os presento rompe totalmente los esquemas. Se trata de un ruso que está, bueno, esto es un comunicado del Departamento de Inteligencia de Francia, en el que este señor está en busca y captura porque posiblemente cometa un atentado terrorista en breve. Y se trata, bueno, pues como hemos dicho, un ruso que no tiene absolutamente nada que ver. Perdona que te interrumpa Sí. solamente un segundo, Montse. Claro, una de las cuestiones importantes que has señalado y que de hecho se ve en el vídeo es esa relación entre el fundamentalismo islámico, ¿no? El religioso, ¿no? El factor religioso que existiría en este tipo de terrorismo. Todos los terrorismos, de alguna manera, o todas las bandas terroristas están inspiradas o en un elemento ideológico o en un elemento político o en un elemento religioso, y en muchas ocasiones se comete a lo mejor el error de un automatismo, ¿no? De decir, bueno, directamente si esta persona pertenece a una determinada etnia, podemos asociarla directamente con este tipo de terrorismo, ¿no? Y es un poco lo que estabas Claro, comentando. efectivamente, no podemos caer en ese error. Sí me gustaría daros también otro dato histórico. A la pregunta de si se ha realizado, si se ha llevado a cabo alguna vez un perfil no criminológico, pero sí me voy a quedar con el término perfil, si se ha realizado alguna vez algún perfil pues para poder capturar a organizaciones terroristas o a miembros de organizaciones terroristas, sí os tengo que decir que sí. Lo que pasa que sí hace un poquito de tiempo, concretamente en los años 70, es verdad que bueno, pues después de la posguerra en Alemania se crea, por así decirlo, o surge la organización terrorista de la fracción del Ejército Rojo, ¿vale? Se trata de bueno, pues una organización que mayoritariamente está formada por estudiantiles, por gente bastante jóvenes. La mayoría de ellos incluso lo que hacen es culpar a sus propios padres porque han apoyado a los nazis, e incluso condenan a Alemania porque en cierta manera Alemania apoyaba a Estados Unidos en cuanto a la guerra de Vietnam. Es decir, prácticamente surge en torno a los años 1968 con la descomposición de los movimientos estudiantiles y viene a ser una organización terrorista más de marxistas y leninistas. Es aquí con ellos cuando las investigaciones policiales, los policías de Alemania, lo que hacen es crear una base de datos con una serie de características que sean homogéneas en un delincuente de un determinado delito, ¿vale? Entonces reúnen todos esos datos y lo que hacen es, si a la hora de contrastar todos estos datos, si nos dan un perfil, pues ya se procede a una investigación policial pues por los medios básicos, y si ese sujeto no da el perfil, lo que hacemos es descartarle. Prácticamente
este método puede ser utilizado bien como medida preventiva para buscar autores potenciales de organizaciones terroristas, pero también puede ser utilizada como una medida de investigación. Me preguntaba uno de los alumnos, me parece una pregunta bastante pertinente e interesante respecto a lo que decías antes, Monse. Nos preguntaba uno de nuestros alumnos, Jaume, en el chat, que este individuo que has presentado la ficha, que era de etnia rusa, sí que profería la religión musulmana, ¿no? A lo mejor hay que establecer una diferencia entre lo que es la etnia y lo que es la religión. Claro, sí, él sí profesa la religión musulmana, sí. Bueno, centrándonos ya en el perfil criminológico, podemos partir, uno de los elementos es realizar un análisis victimológico. Quiero dejar claro una cuestión. No debemos confundir cuando un sujeto forma parte de la organización terrorista, podemos encontrarnos pues con jurisprudencia española, concretamente en diciembre del año 2016, referente al autoadoctrinamiento o a la yihad mediática, donde nos dice que el sujeto o el supuesto terrorista tiene que pasar por 4 etapas, siendo la primera de ellas las que os pongo ahí, la fase de victimismo, es decir, el musulmán es una víctima, de tal manera que este sujeto lo que hace es una búsqueda, ver pues todo el material que el Daesh puede ofrecer a través de las redes sociales, incluso él lo guardaba, incluso lo publicaba, todos sus vídeos y todos los mensajes en el Facebook. Es decir, se ha llegado a una jurisprudencia española en el que un sujeto que se puede radicalizar y un sujeto que se va a convertir en un futuro terrorista sea previamente una víctima. Quiero decir con esto que no debemos confundir en ningún momento el control mental con el lavado de cerebro. El lavado de cerebro lo van a hacer los enemigos, mientras que el control mental te lo va a hacer un amigo. Es decir, que la organización terrorista, el Daesh, se va a hacer amiga tuya para controlarte mentalmente. ¿En qué consiste todo ese control? Bueno, pues un control de comportamiento, un control de pensamiento, un control emocional y al fin y al cabo un control de la información que tú tienes que predicar o establecer en tus diferentes mensajes, sea a través de redes sociales o sea a través de los factores sociales, de la gente que tienes a tu alrededor. ¿Qué quiero decir con esto, Sergio? Que un terrorista no nace, sino que un terrorista se va haciendo poco a poco. Las víctimas, lógicamente, van a ser diferentes, es decir, si el Daesh procede a llevar a cabo un secuestro, bueno, pues considera que somos blancos de oportunidad, se trata de objetivos vulnerables y al fin y al cabo son víctimas elegidas. Pero si nos vamos a los últimos atentados, donde el método de llevar a cabo o la táctica de asesinar es con un camión arrollando en establecimientos o en lugares públicos, ya son víctimas al azar. Entonces, dependiendo de cómo se cometa ese hecho delictivo, ese atentado terrorista, pues podemos hablar de víctimas elegidas o víctimas al azar. En cuanto al análisis de la escena del crimen, que es otro de los componentes del perfil criminológico, pues puede ser cualquiera, es decir, puede ser dentro de una estructura arquitectónica, como puede ser la discoteca Bataclan, o puede ser en el exterior. En cuanto a planimetría, bueno, pues se procede por parte de Policía Científica y todos los profesionales a hacer un estudio normalmente en forma de abanico, que es la mejor manera de poder recoger cualquier indicio. Disculpa un segundito, Monse, los alumnos estaban bastante interesados con ese concepto que has mencionado de control mental, ¿no? O de algún modo la diferenciación que existe entre ese concepto y el lavado de cerebro, y nos preguntaban si ese control mental se ejerce mayoritariamente sobre jóvenes, se ejerce de alguna determinada manera, por poner algún tipo de ejemplo sobre ese inicio del proceso de radicalización. Normalmente se hace a la gente joven, a esa gente en edades donde tiene todavía, no está una crisis de identidad, donde son adolescentes, y poneros en situación, se hace amigos en plan sectario, en plan secta, ¿vale? Podemos caer en el error de decir,
te están comiendo el coco, te están lavando el cerebro, pero no es realmente eso. Es decir, no tratan de cambiarte de opinión de una forma radical, sino lo hacen de forma sutil, controlando tus emociones, cambiando tu identidad, cambiando tu forma de vestir, cambiando tus amigos, cambiando tus perspectivas y tu visión de ver realmente la realidad. Es decir, es al estilo sectario realmente. Perdón. Por otra parte, en cuanto a la realización de, bueno, pues el análisis geográfico, que también forma parte del perfil criminológico, pues vemos ahí este mapa. Concretamente, este mapa es del año 2015. Vemos que, bueno, se concentra mayoritariamente todos los atentados, incluso en países que son musulmanes. Es decir, que un perfil geográfico es totalmente imposible de llevar a cabo en este tipo de estudio. ¿Realmente en qué consiste el Daesh? Bueno, pues es un grupo terrorista yihadista de naturaleza suní frente a los chiíes, que son la otra rama. Realmente el Daesh, bueno, pues los suníes son cerca del 90% de los creyentes, ellos van a tener el Corán como una obra divina, e incluso la autoridad religiosa y la autoridad política van a recaer en la misma persona, que puede ser autoelegido o elegido por el pueblo. Y dentro de los suní, aparte del Daesh, pues podemos tener en cuenta o podemos mencionar a Hamas o a los hermanos musulmanes. Están asentados mayoritariamente en el territorio de Irak y de Siria, y el líder pues es este señor que os presento aquí, Abu Bakr al-Baghdadi, y en el momento en que ha sido nombrado califa, pues es Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarra. Claro, porque yo te acabo de decir en todo este proceso que no podemos hacer un perfil criminológico porque las víctimas no sabemos quiénes son adultos, son infantiles, son hombres, son mujeres, son extranjeros, son nacionales. Es imposible establecer un perfil victimológico en este sentido. La escena del crimen igual te lo he, pues por así decirlo, tachado de que no podemos tampoco tenerlo en cuenta a la hora de hablar de un perfil. El perfil geográfico, te he dicho, pues prácticamente igual. Entonces, ¿en qué nos basamos para hacer o bien un perfil criminológico o una valoración criminológica? Bueno, pues en primer lugar me parece, Sergio, interesante conocer estos datos. Hasta marzo del 2015, más de 20.000 personas se han desplazado a Siria y a Irak. De ese porcentaje, de ese número, más de 4.000 proceden de Europa. De hecho, cerca del 14% son mujeres. En 1996 es cuando se dicta aquí en España la primera sentencia relacionada con terrorismo yihadista, y es para hombres, y a partir de ahí todas las sentencias que se dictan en España son para hombres terroristas. Es en el año 2012 cuando se dicta la primera sentencia para una mujer yihadista. Realmente, a día de hoy, en España, las mujeres que pertenecen que son captadas y que pretende iniciar ese viaje a Siria y a Irak, y que si lo consiguen, pues se convierten en reclutadoras de otras mujeres, actualmente en España son cerca de un 10%. Mirad, ahí os pongo un pequeño cuadro donde podéis valorar que hasta el abril del 2016 en España difiere mucho el porcentaje de los detenidos si eres hombre o si eres mujer, pero también difiere mucho en cuanto a la edad. Si os fijáis, en el tema de las mujeres van de una edad de 15 años a 24 años. A ver, la captación de las mujeres se hace con una intención. Se hace con la intención de, por así decirlo, aunque no sea la palabra más correcta, como ayuda humanitaria. Quiero decir con esto, pues si todos los hombres van a suicidarse, van a cometer esos actos terroristas, llega un momento en que la organización del Daesh va quitándose, si mueren ellos, bueno, pues van quitándose del número de hombres. Por lo tanto, necesitan mujeres, es muy triste decirlo así, pero necesitan mujeres para reproducirse y para reproducir y, lógicamente, para mantener a flote lo que es la composición de la organización terrorista. De otro lado, las mujeres se le van a inculcar una serie de ideas. Concretamente,
hacen referencia, bueno, pues a hablarle de que se pueden emancipar, pueden ser liberales, se necesita cierta devoción de la mujer hacia esta organización e incluso se les va a permitir que participen. No en primera línea, son muy poquitas las mujeres que están en primera línea, pero sí se le va a dar bueno, pues, ciertas nociones de poder participar en un futuro, lógicamente, en todo lo relacionado con la violencia. Como vemos, por lo tanto, las mujeres son mucho más jóvenes que los hombres y están concretamente centradas en una franja de edad, y la mayoría de ellas, lógicamente, solteras. Me parece muy interesante lo que acabas de decir. Me gustaría detenernos un segundo en esta cuestión, porque has nombrado un elemento en esa fórmula que se maneja para atraer a las mujeres, que yo, por ejemplo, también he visto en el caso de los jóvenes. Y es que no lo has enunciado con esas palabras, pero yo lo resumiría o lo sintetizaría en un concepto, que es el de dignificación del que se une a la banda terrorista. En el caso de las mujeres, todos sabemos que en determinados ámbitos de Arabia Saudí y otros países que profesan la fe musulmana, pues sus derechos o su participación en la vida social están bastante restringido, y esto es una manera, de alguna forma, de acceder a un mayor espacio de libertad o de participar prácticamente, si no en igualdad de condiciones, sí tener cierta relevancia, al igual que los hombres, ¿no? De alguna manera ellas forman parte de algo, participan y se las dignifica, se les da un estatus diferente. Esto también ocurre a la hora de atraer roles, por ejemplo, de gente joven, diciéndoles vais a ser soldados de la yihad, se dignifica de alguna manera. Sí, se dignifica. De hecho, el procedimiento de captación de la mujer es totalmente diferente al hombre. Hay un dato muy significativo. Creo que todo el mundo conoce la revista Cosmopolitan, que tiene gran repercusión. Bueno, pues en el Estado Islámico, en el autodenominado Estado Islámico, ellos han creado una revista con la misma fuerza. A través de esta revista lo que hacen es lanzar mensajes. Es una revista que lógicamente la leen solamente las mujeres, y muchas mujeres muy jóvenes, no mujeres casadas, sino mujeres jóvenes y solteras. Bueno, pues a través de esta revista lo que hacen es lanzar mensajes como algo parecido a las cartas del director del periódico, en el que tú puedes responder a ciertos mensajes. Bueno, pues ellos lanzan mensajes y las mujeres pues pueden dar su opinión. Imaginaros que hay 10 mujeres que dan una opinión. Las captadoras y las reclutadoras lo que hacen es, de esas 10 personas, esas 10 mujeres, seleccionar aquellas que pueden tener indicio de mayor vulnerabilidad y más propicias a ser radicalizadas, lo que significa que han descartado a las otras 5. A esas 5 con las que se queda les van a bombardear con unos mensajes aún más radicalizados. Si estas 5 siguen manteniendo esa posición, ya contactan con ella de forma más privada, de forma más personal, hasta que ven a ciencia cierta de que es posible y cabe la posibilidad de que puedan viajar hasta Siria. Es en ese momento en el que ya está en ese proceso extremo de radicalización, cuando contactan con ella de forma personal, se les da las instrucciones necesarias, es decir, la dirección y lo que tienen que decir y hacer cuando lleguen a Siria, que es donde se encuentra el Daesh. Y el retorno, bueno, pues retorno malamente, no suelen retornar, pero sí es verdad que el procedimiento es totalmente diferente, sea hombre, sea mujer y sea un adolescente, que si es a una mujer adulta. Lo que sí es cierto, Sergio, y te invito a ver que lo leamos algún día, hay un manifiesto de la Brigada Al-Qansah que está formada por mujeres, y en ella se establece una serie de, es una unidad operativa donde se establecen principios y, por así decirlo, una política de moralidad de estricto cumplimiento de la ley islámica y lógicamente de obediencia y una precisa concepción del autodenominado Estado Islámico, y lo que es interesante es que está dirigido exclusivamente por mujeres. Bueno, seguimos con el procedimiento del perfil criminológico. Sí me gustaría que viéramos otro vídeo, porque si yo he descartado todos los análisis, ¿qué es lo que nos queda para poder establecer un perfil criminológico o una valoración criminológica?
el modus operandi. Entonces, en el modus operandi me gustaría que viéramos todos un pequeño vídeo apenas de 2 o 3 minutos. Chaleco explosivo para operaciones de martirio. El instructor advierte que el explosivo desprende un fuerte olor que puede causar dolor de cabeza al suicida, por lo que hay que envolverlo en plástico. Su precisión es tal que recuerda en varias ocasiones que la metralla es muy importante, que hay que distribuirla bien y no dejar huecos. Es el vídeo más inquietante, porque sus autores hacen una demostración práctica del explosivo y de cuál es el mejor lugar del autobús para que se sitúe el suicida. هنا سنقوم بتجربة هذا الحزام الناسف وقد وضعنا هذا المانيكان في مجسم الغاز. Hay hasta 3 cámaras grabando diferentes tomas de la explosión del maniquí. جميع المقاعد. Hay repeticiones, ralentizaciones. Es uno de los vídeos más escalofriantes por la paciencia y elocuencia del narrador, por su tono neutro de instructor desapasionado, por la minuciosidad de su elaboración, por los medios técnicos utilizados, por su estructura didáctica. La cámara se acerca para mostrarnos esas planchas metálicas, esos pasajeros reventados por la metralla. La voz nos dice que no hay que preocuparse por las 2 chapas que han quedado erguidas tras la explosión, porque esos 2 viajeros, situados en lo que llama el ángulo cero de la explosión, han fallecido también por la onda expansiva. Como última lección se sitúa el maniquí bomba supuestamente rodeado por policías situados a diferentes distancias y marcados con un número. La detonación, dice, mata a los más cercanos, pero la metralla alcanza también al resto, incluso al que está situado a casi 30 metros. Este vídeo propone un insano distanciamiento con la vida. Este vídeo enseña a matar civiles. Su lógica mortífera... Bueno, pues después de haber visto el vídeo en el que se muestra directamente el uso, la utilización de determinados explosivos, como me imagino medio también de captación y de adoctrinamiento de alguna manera del uso de estas técnicas en las bandas terroristas, me gustaría que hiciéramos hincapié en alguna de las preguntas que ha hecho alguno de los alumnos. Sobre todo me interesa una pregunta bastante interesante. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se gasta o se extiende este adoctrinamiento inicial, estas fases iniciales? Pues desgraciadamente el tiempo es excesivamente corto, es decir, perfectamente en 4 meses una persona ya se ha radicalizado. Eso lo vemos en esta sentencia, en esta primera sentencia de diciembre del 2016, donde el sujeto se estaba autodoctrinando en su propia casa, simplemente nutriéndose de los diferentes vídeos del Daesh, y apenas ha sido en 4 meses cuando ha pasado por esas 4 etapas, completamente radicalizado. Por lo tanto, lo que sí quiero hacer hincapié ya para finalizar y proceder, bueno, pues alguna pregunta, lo que sí quiero decir que podemos establecer un perfil criminológico o al menos una valoración criminológica teniendo en cuenta el modus operandi, que es la parte que nos quedaba por analizar dentro de ese perfil. Mirad, yo he hecho diferentes estudios y sí he encontrado que la focalización es mucho más selectiva. Quiere decir que si antes se realizaban ataques al azar, ahora son en lugares muy específicos con un valor simbólico. Si antes llevaban armas y tácticas bastante diversas, bueno, pues quiere decir que al principio podían cometerse atentados terroristas yihadistas formadas por grupos donde se planeaba con cierto tipo de explosivos. Ahora normalmente trabaja uno solo y ese uno solo se puede llevar por delante a un número indeterminado de personas. Por lo tanto, tiene un amplio repertorio de armas. Quiero decir con esto que el modus operandi lo que hace es adaptarse a todas las medidas que pueda establecer legalmente
Occidente contra ellos. Es decir, si al principio se trabajaba mucho pues con el gas nervioso, con productos o elementos químicos, recordemos, bueno, pues cuando se pretendía establecer, echar veneno en un pozo de Israel para matar a un mayor número de personas. Si se establecen medidas legales en cuanto a esa táctica, pues ellos lo que hacen es buscar una fricción en cuanto a las medidas que pueda tomar Occidente contra ellos. Esto significa que todos los autores integrantes de la organización terrorista del Daesh son bastante heterogéneos y no homogéneos, por lo tanto no podemos establecer un perfil. Todas estas tácticas van a combinar diferentes métodos de ataque en función de cómo sea la situación. Realmente, si nos tenemos que preguntar que por qué cometen este tipo de, bueno, pues de atrocidades y utilizan encima el escenario más peligroso que existe hoy en día, que son las redes sociales, bueno, pues se basan en el odio, en la venganza y desgraciadamente de generar miedo, pero no de generar asco. Existe, por así decirlo, Sergio, como una especie de complot terrorista donde todo está muy planificado, todo está muy organizado y todo está muy preparado. Realmente yo lo que pienso es que combinan un Islam revolucionario con un fundamentalismo del Islam, es decir, se pasa de extremos a extremos. El modus operandi realmente ellos lo van a justificar con una serie de tradiciones religiosas, que es totalmente diferente al terrorismo que teníamos nosotros aquí en nuestro estado, que era por cuestiones políticas, y al fin y al cabo, bueno, pues hay que mirar todas las tácticas. Quiero decir, si os he enseñado la foto de inteligencia por parte de Francia, perdón, donde estaba el chico ruso, bueno, pues ya van a empezar, son sujetos que van a utilizar, bueno, pues la misma ropa que sus propios enemigos, se van a afeitar la barba, se van a rasurar incluso el cabello siempre y cuando lo consideren necesario, son incluso libres, el Daesh le da una cierta libertad, bueno, pues para determinar qué arma es la que quieren utilizar, qué explosivo es la que van a utilizar de acuerdo con las necesidades in situ del lugar en el que van a cometer el hecho delictivo. También pueden elegir si desean desactivar o no esos explosivos porque ellos consideren que no van a matar o no van a llegar a un número mayor de personas o que no va a alcanzar a ese objetivo deseado. Es decir, se conoce o hay que ver las tácticas de diferentes posibilidades de cómo pueden cometer este acto terrorista. Es decir, podemos encontrarnos el modus operandi de un luchador normal que pertenece al Daesh, pero también nos podemos encontrar personas que son atacantes suicidas, lo que se conoce como mártires, o los que se conoce como istishhadi, o puede estar los injimasi, bueno, pues que son aquellas personas que están preparadas para matar, incluso son conscientes de que ellos pueden morir, pero si tienen una vía de escape, una estrategia de escape. Incluso estos últimos incluso trabajan más en equipo, pueden trabajar incluso a pie para llegar a un mayor número de personas, y ellos van a elegir pues la táctica bien de armas ligeras o de explosivos. En cambio, bueno, pues el típico atacante suicida normalmente operan solo y son con vehículos, que es lo último que venimos viendo en los medios de comunicación. Y con esto, bueno, pues con esto yo acabo. He dado nociones bastante amplias. Siempre el tiempo es un poco limitado, sí. Monse, no te preocupes porque llegado el caso te volvemos a invitar, sí, por para favor. que des otra clase. Lo que sí que me gustaría antes de marcharnos es responder a alguna de las preguntas que quieran plantear nuestros alumnos. Veo que incluso alguno de ellos estaba levantando la mano a través de la plataforma y simplemente, bueno, por clarificar este último punto, parece que entonces donde tenemos que poner mayor acento es precisamente en el modus operandi, en las técnicas que utilizan, que son bastante más peculiares o bastante más, por decirlo de alguna manera,
únicas, Sí. que respecto a otros tipos de terrorismo, como es el que hemos tenido aquí en España, de ETA, la Kale Borroka, ¿no?, que es la lucha callejera, y demás. Porque en cuanto al proceso, lo preguntaba algún alumno, en cuanto al proceso de radicalización, o de, mejor dicho, de captación, ¿hay muchas diferencias respecto al terrorismo islámico con otros tipos de terrorismo? Sí, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, la forma de captar y la forma de adoctrinar a un posible integrante de la organización terrorista del Daesh no tiene absolutamente nada que ver con la de ETA. Incluso con la de ETA sí podemos decir que existe un perfil bastante claro y bastante significativo de cómo son los integrantes. Aquí no, los integrantes, si al principio le poníamos cara y les identificábamos, ahora no le podemos poner cara, es decir, son personas que pueden estar no solamente en cualquier parte del mundo, sino con características totalmente diversas, e incluso el Daesh les da la posibilidad de qué forma quieren luchar. De esas tres que he dicho, de el luchador normal, de atacante suicida o el mártir, en el que tiene la posibilidad de escaparse, es decir, el Daesh le da posibilidad de elegir de una de esas tres formas de poder formar parte y de poder luchar, por así decirlo, por la causa. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Respecto a una pregunta muy interesante que acabo de ver en el chat, ¿qué medidas se pueden tomar contra este tipo de terroristas? Medidas cuando se les captura. Supongo que para el alumno se prevenirlas. referirá en cuanto a prevención y en cuanto a control. A ver, eso es una pregunta que si tuviéramos la respuesta... Imagino que será muy complicada. Si tuviéramos la respuesta, pues no tendríamos ese mapa lleno donde obviamente las fuerzas y cuerpos de seguridad hacen un excelente trabajo a la hora de detenerlos. Es decir, es imposible, no. En cuanto a otra de las preguntas, y ya con esto vamos finalizando, decía, bueno, si realmente es un tipo de terrorismo que podríamos decir que es casi camaleónico o se va adaptando un poco con cada uno de las normas de control o de prevención que se quieren poner por parte de los estados que intentan luchar contra él, ¿qué efectividad real tiene la realización de un perfil criminológico si incluso el modus operandi a veces puede cambiar? O con estas categorías que nos has dado, ¿podemos aproximarnos, podemos tener una herramienta útil y eficaz? A ver, podemos tener una herramienta útil siempre y cuando nos apoyemos en el modus operandi y que no establezcamos pues hipótesis cerradas, sino que siempre cabe la posibilidad. Hay que estar muy pendiente de las nuevas tácticas y hay que estar muy pendiente de las nuevas posibilidades que ofrecen las redes sociales a la hora de captar y con qué grado de peligrosidad se va a convertir ese sujeto en un futuro integrante. Al fin y al cabo es eso, se traduce en el modus operandi y que no deja de ser tampoco un campo bastante abierto. Bueno, esperemos que a medida que se vaya perfilando, y nunca mejor dicho, la investigación en este ámbito, podamos ir dando mayores soluciones de control y mayores soluciones de prevención para este tipo de actos terroristas. Bien, ya no nos queda tiempo para más, nos hubiera gustado responder a todas las preguntas de nuestros alumnos, que me consta que han sido muchas y muy interesantes, pero desgraciadamente pues tengo que despedir ya a la profesora doctora Montserrat López Melero. Un placer tenerte aquí y esperemos que podamos invitarte dentro de poco para continuar con esta temática que yo creo que suscita muchísimo interés entre los alumnos y entre los que nos estén viendo, tanto aquí en España como en Iberoamérica y a nivel internacional. Muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia y nos vemos en la siguiente Open Class. Muchas gracias.